Buenas noches, mi nombre es Carolina y a continuación voy a hacer la exposición de la actividad número 1 de la materia Derecho Penal Ambiental. La exposición está relacionada a la implementación y desarrollo del derecho penal ambiental en la Unión Europea. Para esto, la exposición estará dividida de la siguiente forma. En primer lugar, haré una explicación de la Directiva de Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal del 2008, para lo cual se explicará las razones de su implementación y se dará un contenido general de acuerdo al artículo 3 de esta norma. Luego se explicará el desarrollo del derecho penal ambiental, en los últimos 30 años a partir de la lectura de Michael Furr, que forma parte de los contenidos complementarios de la materia. Pasaré después a analizar las sanciones impuestas por los Estados miembros después de la transposición de la directiva, para lo cual utilizaré el material de clases de la profesora María Márquez y que tiene que ver con una de las investigaciones realizadas sobre este tema. Finalmente daré unas conclusiones sobre este tema. Para empezar, la directiva del 2008 tiene como razón principal de haberse implementado el hecho de que ya existían sanciones previas que no eran lo suficientemente rigurosas para el cumplimiento de la legislación de protección del medio ambiente. Existían sanciones administrativas que no eran muy disuasorias, por lo que se decidió implementar sanciones penales como un método de investigación más eficaces, es decir, al implementar técnicas de investigación de los delitos se iba a determinar tanto la materialidad como la responsabilidad de quienes cometan actos en contra de la naturaleza del medio ambiente y por ende habría sanciones mucho más estrictas. Otra de las finalidades que se puede leer de los considerandos de la directiva tiene que ver con alcanzar un nivel de protección mucho más elevado a partir del artículo 174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Finalmente, la directiva tenía como interés no sancionar, mejor dicho, no solo a las personas naturales, sino además a las personas jurídicas. Pasando ahora sí al análisis de las conductas constitutivas de delito del artículo 3, tenemos por ejemplo que conductas como la contaminación del aire, el suelo y las aguas, así como la producción, almacenamiento, exportación o transformación de materiales nucleares o radioactivos, pueden ser susceptibles de sanción penal cuando causen lesión grave o muerte a las personas o daños sustanciales en la flora y la fauna silvestre. Otro tipo de conductas delictivas está ligada a la matanza, destrucción o apropiación de especies de fauna y flora silvestre, así como el comercio de estas especies, que además implica el comercio de sus derivados. La transposición tenía como fecha límite el 26 de diciembre del 2010. Pasando al análisis de la evolución del derecho penal ambiental en la Unión Europea, en base al artículo de Michael Furr, se puede partir de que este tipo de conductas en un inicio eran parte únicamente de los anexos del derecho administrativo o de estatutos ambientales específicos de los países. Sin embargo, no constituían conductas que ocuparan un lugar importante o trascendental dentro del derecho criminal. El Toolbox Approach, que también es topado por Michael Furr y ya lo hemos tratado en algunos foros de la materia, implica además que se sancionen este tipo de conductas vía civil o administrativa y que el derecho penal sea considerado únicamente como última medida, es decir, se ven de por medio los principios de subsidiariedad y de última ratio del derecho penal. Algo interesante que me llamó la atención del texto de Michael Furr tiene que ver con cuándo y en qué tipo de instrumentos los países de la Unión Europea decidieron implementar por primera vez contenidos relacionados al crimen ambiental. Es así que tenemos para esto dos grupos. El primero de ellos, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Portugal y España, decidieron introducir contenidos de criminalidad ambiental directamente en sus códigos penales, es decir,
eligieron legislación directamente relacionada con el derecho penal para incluir este tipo de conductas. Alemania lo hizo en el 80, Países Bajos en el 89 y España, Portugal y Finlandia en el año 95. No sucede así con países como Reino Unido, Dinamarca y Suecia, que al contrario del grupo anterior, decidieron introducir este tipo de contenidos en leyes ambientales o simplemente códigos, como lo llama el autor. Es decir, no tomaron en cuenta la legislación penal para poder vincular este tipo de conductas a una sanción penal. Esto vamos a verlo más adelante de qué manera está relacionado con las sanciones impuestas por estos países después de la transposición de la directiva del 2008. Antes de hacer este análisis que les comento, me gustaría pasar previamente por algo que ya analizó y nos explicó María en la materia y que tiene que ver con el tipo de sanciones implementadas por los países miembros. En algunos casos, unos de ellos implementaron la prisión, en otros prisión y multa, prisión o multa, prisión y o multa, prisión con o sin multa o solo multa. Esto se evidencia en algunas conclusiones anticipadas que podemos sacar al respecto. Por ejemplo, existe un papel mucho más limitado del derecho penal y un rol mucho más importante de las medidas alternativas como las multas. ¿Qué podemos decir al respecto? Si analizamos el derecho penal teóricamente hablando, esto implica o tiene como fin último la privación de la libertad de la persona, es decir, se ataca un derecho humano de la persona como medida de sanción. Esta es la sanción principal del derecho penal. Sin embargo, a través de este tipo de sanciones vemos cómo incluso solo la multa llega a ser un tipo de sanción penal. Multas que vía administrativa ya eran impuestas cuando este tipo de conductas eran consideradas dentro del derecho administrativo. Aquí se ve por ende una relación de los delitos ambientales y el derecho administrativo. Algo que llama la atención y que Michael Furr lo menciona es que la diferencia, sin embargo, con el sistema anterior, es que un comportamiento de tipo delictivo criminal no volverá a ser una violación únicamente administrativa. Sin embargo, el hecho de perseguir estas conductas vía penal tampoco garantiza que haya sanciones más severas que una sanción tipo multa. Habiendo dicho esto, podremos pasar a analizar lo que les comentaba hace un momento y que tiene que ver ahora sí con la relación que tiene la aplicación de las sanciones del artículo 3 de estos países. En primer lugar, para hacer este análisis se tomó en cuenta los cuadros o mapas explicados por María y que tienen que ver con el tipo de sanciones que estos países implementaron para los delitos del artículo 3. Tenemos así, por ejemplo, que Suecia aplica sanción de multa o prisión para todos los delitos del artículo 3. Reino Unido aplica prisión y o multa en los delitos de la letra A y la H y llega a aplicar incluso solo multa para el delito de la letra I. En el caso de Dinamarca, aplica prisión o multa para los artículos de la letra A a la I, es decir, para todos, y en el caso del delito de la letra E, que tiene que ver con materiales nucleares y radioactivos, ni siquiera está transpuesto todavía este delito, por lo que no hay sanción. Esto de aquí se contrapone al análisis hecho de otros 3 países, Alemania, España y Portugal, que por su parte son mucho más rigurosos en torno a las sanciones. Alemania aplica multa o prisión para todos los delitos del artículo 3, pero España, por ejemplo, y Portugal aplican prisión y multa en muchos de los casos. España aplica prisión en el delito de la letra A, prisión y multa en casi todos los delitos del B a la letra E y la I, y coincide con Portugal en que aplica prisión o multa en solo 3 delitos. Portugal, en cambio, aplica la prisión en la mayoría de los delitos. Como se puede ver, este grupo de países coincide en que son muy rigurosos y coincide además en que los 3 fueron quienes decidieron implementar conductas de criminalidad ambiental en sus
legislaciones penales años atrás. Por lo tanto, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Países como Suecia, Reino Unido y Dinamarca demuestran una misma tendencia en las sanciones por delitos ambientales. Prisión o multa, prisión y o multa. En todo se considera la multa, lo que demuestra un menor nivel punitivo, penalmente hablando. Esto coincide con la posición de estos países de años anteriores de introducir contenidos relacionados al crimen ambiental en leyes ambientales y no en códigos penales, lo que pondría de relieve dos hechos. Es decir, se podrían sacar dos conclusiones. O bien el sistema Toolbox Approach o caja de herramientas funciona a la perfección en estos países y por lo tanto no es necesario dar mayor rigurosidad a este tipo de delitos. O, por otro lado, no se está dando la relevancia del caso a este tipo de delitos al implementar sanciones más severas como la prisión. Sin embargo, me sumo a la primera hipótesis, es decir, que en estos países funciona la caja de herramientas de manera más eficaz que en otros, dando como resultado la necesidad de únicamente implementar sanciones de multa o de la alternativa de prisión y multa en sus legislaciones. Lo contrario sucede con países como España y Portugal, que muestran un mayor nivel coercitivo en relación a los demás países. He puesto entre paréntesis y comillas prisión o prisión porque en muchos de los delitos no hay otra opción que la prisión. En el caso de España, por ejemplo, aplica prisión y multa en 5 de las 9 conductas del artículo 3 de la directiva. Y como se lo mencionó hace un momento, esta tendencia coercitiva coincide además con la posición que tuvieron estos países junto a Alemania en años anteriores de dar la criminalidad ambiental un contenido dentro de sus códigos penales y no en otro tipo de leyes. Algo que igual llama la atención y que ya lo hemos visto en otros contenidos de otras materias del máster es que España es uno de los países con mayor problema de cumplimiento de la normativa ambiental, por lo que esto refleja que no necesariamente por tener sanciones más coercitivas son los que mejor cumplen la normativa ambiental y que de nada valdría tener un derecho represivo si luego no se persigue por el cumplimiento. Que las penas sean diferentes hace que la armonización no se haya cumplido del todo. Esto ya lo mencionó María, además, en uno de los videos de la materia. Se sanciona a través de códigos penales este tipo de conductas, pero la variedad de sanciones hace que tal vez en unos países se repitan con mayor continuidad este tipo de delitos que en otros. Sin embargo, creo que en mucho tiene que ver además el nivel de persecución de los estados. Aún con la implementación de la directiva, considero desde mi punto de vista que el derecho penal sigue siendo un instrumento de última ratio por el tipo de sanciones que hemos visto se desarrollan después de la transposición. Eso es todo. Muchísimas gracias.